Bienvenidas a nuestro debate sobre el derecho y la ciencia. En este caso, mi compañero Max y yo, Judith, nos vamos a centrar en el ámbito de la neurociencia y cómo ésta afecta en cierta medida al derecho. En nuestro caso concreto, vamos a debatir sobre el tema de las memorias. Sabemos que se está estudiando e incluso ya experimentando con la mejora o borrado de memorias. Sabemos que por naturaleza todas las personas tenemos la capacidad de recordar selectivamente ciertos recuerdos. Recordamos ciertas experiencias, pero ciertas otras no son olvidadas y no sabemos por qué. Lo que se está haciendo ahora es que mediante fármacos, la ingesta de fármacos, tú serás capaz de olvidar cierta experiencia que hayas sufrido. En general serían experiencias que te hubiesen causado un trauma o una situación emocional desagradable. Por ejemplo, una separación o algún hecho violento que haya causado en ti una reacción traumática, que te haya hecho sufrir un estrés postraumático, pues tú mediante la ingesta de un cierto tipo de fármaco serías capaz de olvidar esa experiencia y por lo tanto dejar de tener ese trastorno mental. Primero de todo, y antes de adentrarnos en la discusión, tenemos que partir de una base escéptica. Es decir, tenemos que preguntarnos y cuestionarnos si realmente esto que se promulga puede ser realmente efectivo o no. Nosotros, para la discusión, hemos asumido que sí, que sería factible, porque entonces no habría discusión posible, si asumimos que esto no sería posible. Pues bien, por lo que hace a estos fármacos mencionados, tenemos en primer lugar el propanolol, luego tenemos el propofol y por último el Prozac. Todos ellos, de distinta manera, lo que consiguen es eliminar o reducir la consolidación de memorias que hacemos naturalmente durante el sueño. Es decir, te tomas el medicamento, duermes y esa memoria que deseas olvidar, la acabas olvidando. Con esto se nos abren múltiples posibilidades y por consecuencia múltiples preguntas y cuestiones que conllevan a debates muy importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, un uso positivo de esto, ¿vale? Por empezar por lo positivo, sería que si tú sufres estrés postraumático, este puede ser tan severo que te lleve a tener respuestas emocionales fuera de sí. Es decir, que tú te sientas tan desconectado de ti misma que no puedas ser capaz ni de gestionar tus propias reacciones emocionales. En este caso, el medicamento te haría volver un poco en ti, ser más consciente de tus reacciones, tener más autocontrol y por consecuencia pues sentirte más tú misma, ¿no? Cuando estás teniendo estas reacciones que ya no serían tan severas como si no tú estuvieses tomando ningún tipo de medicamento como el Prozac, por ejemplo, ¿de acuerdo? Este sería el uso positivo que le encontramos a este tipo de medicamentos. Por otra parte, como parte negativa, tendríamos un seguido de cuestiones. Primero, respecto a la gestión emocional. Es decir, si tú, en lugar de trabajar tus emociones, reconocerlas, aceptarlas y transformarlas hacia algo positivo y que te beneficie, si lo que hacemos es tomarnos un medicamento, no estamos haciendo ningún trabajo, pero estamos consiguiendo el mismo resultado. Entonces, siempre que queramos transformar una emoción negativa en positiva, vamos a tener que recurrir a ese medicamento, porque no vamos a haber aprendido a gestionar esas emociones negativas ni a transformarlas en emociones positivas. Otro de los problemas se refiere a la identidad personal. Es decir, tú hasta qué punto te identificas con tu pasado, con tus memorias, ¿no? Si te identificas con tu vida, con tu historia de vida, con lo que has ido viviendo, con tus memorias, sean buenas o malas, y de pronto te las quitas voluntariamente porque las emociones negativas que te han causado esas experiencias no tan positivas, pues te generan mucho malestar y deseas cambiarlo, si las eliminas, ¿hasta qué punto vas a seguir siendo tú? ¿Hasta qué punto vas a seguir definiéndote como aquello que has ido viviendo durante toda tu vida? ¿Vas a cambiar o vas a ser la misma persona? Si no recuerdas un hecho delictivo que has cometido, ¿eres tú ahora la misma persona que la que cometió el delito antes? ¿Vas a tener la misma responsabilidad moral y penal y jurídica?
Estas cuestiones son algunas de las que vamos a debatir a continuación. Bueno, y por lo que hace al tema jurídico, al ámbito jurídico, tenemos unas consecuencias que pueden ser muy relevantes a la hora de discutir y estudiar, como, por ejemplo, cómo sería el tema de que tú no recordases un hecho delictivo que hiciste, o que el autor no lo recordase. Claro, ¿qué consecuencias tiene para él? Tiene para la víctima, tiene para la sociedad, porque claro, si no se recuerda algo que se ha hecho y que es reprochable, cómo queda el sistema penal, cómo se castiga eso, y si además minimizamos las respuestas emocionales que nos pueden ocasionar esos delitos, cómo queda eso, ¿no? Tanto para la víctima como para el autor. Claro, hay muchas cuestiones que uno se puede plantear a partir de la pregunta que acabas de hacer, ¿no? Un ejemplo que me viene a la cabeza es qué pasa en el caso de una violación. Podemos imaginar el caso de que una mujer es violada y que esta persona pues se le obliga a ingerir uno de estos fármacos justo después del delito. Claro, tenemos varios problemas aquí que están pasando. La persona, como dices tú, igual podría tener una menor carga emocional relacionada con el delito, que podría incentivarla a no denunciar o directamente no acordarse. Claro, y normalizar a lo mejor, ¿no?, el pasar por esa situación. Como no conlleva un trauma, como de normal haría, ¿no? A ti te violan, pues tienes un trauma en consecuencia y depende de cómo lo trabajes, las repercusiones psicológicas serán mayores o menores. Pero si ya de primeras no tienes ese estado mental negativo, esa frustración, esa impotencia, ese todo, claro, ¿cómo llegamos a determinar pues la pena al final, ¿no? Porque la pena entre sus fines es reparar el daño, ¿no?, a la víctima, en cierta medida. Entonces, claro, si ya eliminamos de base ese daño, no sé. Claro, y si no nos queda ni el recuerdo de la víctima en un delito que ya de por sí es muy difícil de perseguir, ¿no?, como es la violación, si no hay otras pruebas accesorias, la persona, por haberse tomado la pastilla, tampoco va al médico a realizarse una prueba. Y tampoco se acuerda, ¿no? Parece el crimen perfecto, en cierta forma. Sí, no hay pruebas. Y el agresor puede inventarse lo que quiera, que yo no lo he hecho, esto no ha pasado, por lo tanto queda impune. Ha pasado, pero como si no hubiese pasado. Claro, y luego, si el agresor además se toma una pastilla, él también, para olvidar ese hecho, y dirá, no, yo no he hecho esto nunca. O podrá decir, lo ha hecho otra persona o otra identidad que no soy yo ahora, por lo tanto no se me puede culpabilizar a mí, porque lo ha hecho otra personalidad. Sí, de hecho, se han producido bastantes casos en los cuales jueces han decidido atenuar la responsabilidad de criminales, ¿no?, como por ejemplo trastorno de bipolaridad o de personalidad, en relación con esto, ¿no?, porque se entiende que son personas distintas, o por el no recordar el hecho cometido. Si al final uno de los objetivos principales del sistema penitenciario es la reinserción, ¿no?, que evidentemente implica pues un reconocimiento del acto, etcétera, etcétera, ¿cómo puedes reconocer un acto que no has cometido, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sentido tiene ir a prisión por eso? Ya. Pero además, cuando se trata de un trastorno mental o de no acordarse, pero de forma natural, eso está justificado, ¿no? Pero realmente estaría justificado el que tú no te acordaras por voluntad propia, porque tú has recurrido a eso para expresamente no acordarte. Yo creo que no estaría justificado, porque ya irías en contra o ya irías con la intención de no acordarte para no ser castigado. Es bastante complejo esto, porque además el testigo, un testigo que haya, ve un hecho traumático, o sea, un hecho muy impactante, que le genera en él una reacción muy desagradable y quiere olvidarlo. Lo olvida, pero claro, como ha sido testigo, es llamado a juicio. Entonces, ¿qué? Las pruebas que puede llegar a aportar son irrisorias comparado con si no se hubiese tomado esa pastilla.
Claro, ¿Hasta qué punto es beneficioso eso para la sociedad en general? claro, hablábamos antes de que uno de los beneficios que tienen estos fármacos, que quizá es el punto de salvación, ¿no? El motivo por el cual podrían ser insertados en un uso común, es para el tratamiento de ciertas enfermedades como el trastorno postraumático. Pero claro, muchas experiencias traumáticas, sobre todo las peores, están relacionadas con el delito. Entonces, tenemos que plantearnos dónde está el acto de balance, ¿no? De decir, permitimos que se utilicen estos fármacos para el uso de estrés postraumático, pero a la vez reducimos la posibilidad de encarcelar a la gente que produce estos eventos. Ya. ¿Cómo ponderamos eso? ¿Quién lo decide? ¿No? Porque esto, si lo regula el Estado, fácilmente podría conllevar manipulaciones. ¿No? Es decir, en estos casos incluso te obligo a tomar el fármaco y en otros casos te obligo a que no lo tomes. Te restringo ese potencial uso que tú a lo mejor desearías. Claro, aquí se abren posibilidades interesantes, ¿no? En plan de cuál sería la responsabilidad de una persona a la que se le ha obligado a no tomarse el fármaco, pero que se lo ha tomado de todas formas. Ya. Porque claro, igual no se acuerda ni de su no obligación. Claro, claro. Sí. Sería un poco un bucle, ¿no? Porque tendríamos que mirar hasta dónde el fármaco llega a nivel de borrado de memoria o si ataca directamente a una memoria concreta. Porque claro, si solo actúa con los recuerdos de hasta 6 horas antes, actúa sobre todo, o sea, es como un tipo de amnesia, o actúa sobre ese instante concreto que te generó esas reacciones y las reacciones en cuestión. Claro, hay que tener en cuenta cómo actúa el fármaco, ¿no? Para saber pues, cuál es la responsabilidad y cómo queda la persona. Y debemos ser conscientes de la relatividad que hay en qué efectos puede tener en cada persona distinta. Es decir, igual el fármaco a una persona le hace olvidar el evento traumático, igual a otra no, o igual a otra se le hace olvidar a medias. Ya. Claro, desde un punto de vista jurídico, ponderar esto es extremadamente difícil. Sí, es posible. Claro, porque al final de lo único en lo que te puedes basar es en la palabra de esta persona. Ya. A menos que se pueda demostrar de alguna forma que se ha tomado el fármaco, cosa que desde el punto de vista médico que te hayas tomado. Las técnicas de neuroimagen a lo mejor pueden diferenciar entre el funcionamiento cerebral normal y el sometido a un fármaco, ¿no? A lo mejor ya se ve que se utilizan estas técnicas para visualizar el funcionamiento del cerebro, pero a lo mejor se confía demasiado acríticamente en estas técnicas porque no hay un cerebro único, está claro, todos son extremadamente diferentes y por consecuencia el funcionamiento no tiene nada que ver uno con otro. Entonces, ¿cómo puedes decir que el funcionamiento X causa Y siempre? No, es que no es incuestionable. También me parece muy interesante lo que comentabas antes, ¿no? De caras a las autoridades. Es decir, ¿cuándo es correcto o cómo podríamos considerar correcto el uso por parte del Estado de estos fármacos para alterar la memoria de alguien? Alterar la memoria de las autoridades, de los policías. De las personas, de por ejemplo un detenido, ¿no? Ya, claro. Aquí se tendría que innovar muchísimo en regulación, creo yo. Pues igual me ¿no? Mucho tenemos que innovar. Pero es que está... No és igual que gravi. Ja quan se'n vagin sabem. ¿Le copian? Bueno, esperem un moment, no? Bueno, s'hi fa bona la tarda. Hòstia, mira que van ser uns 8 minuts molt bons, eh? I després... Sí, hòstia. Han anat del tirón. Amb les campanades, però bueno. Sí. Ara, provem un parell de cops més i si no hi ha manera, doncs és igual, doncs tenim 8 minuts. Ja, Sí. tornem a repetir.
Igual también la pregunta no acaba de surgir. En relación con lo que decías antes, también sería interesante el plantearnos el posible uso por parte de las fuerzas de seguridad del Estado de estos medicamentos con personas detenidas. Ya, o sea, se podría llegar a obligar, ¿no?, por parte de las autoridades a que los detenidos se tomasen las pastillas para olvidar, pero obligar a no tomar, o sea, prohibir, ¿no? Yo creo que iría más para aquí, a la prohibición de que se tomasen, ¿sabes? Para tratar de que no olvidasen y que por tanto en juicio pudiesen explicar todo. No lo sé, claro, esto tendría que ser una regulación específica, ¿no?, para eso, porque es como súper nuevo, que no hay nada que regule eso. Y además que los propios policías o militares podrían tomar estas pastillas, ¿no? Les podrían tomar para olvidar lo que han hecho y por consecuencia no sentirse de ninguna manera culpables de lo que hayan hecho por muy malo que sea. Claro, hay muchos abusos que podemos relacionar con esta cuestión, tanto como comentabas a la hora de que el policía se lo tome y se olvide de lo que acaba de hacer, o de que si tienen a un prisionero se realicen unos abusos contra este prisionero en concreto y luego le obligan al prisionero a tomarlo. Claro. Y esto, o sea, se pueden hacer regulaciones. Bueno, incluso yo creo que con las regulaciones que tenemos ahora sería antijurídico, pero es muy difícil en la práctica poder seguir algo así. Ya, claro, ¿cómo lo demuestras, no? ¿Cómo demuestras que se ha tomado el fármaco y cómo demuestras los hechos que dicen que no se han cometido? Claro, aquí harían falta pues testigos que si además les son obligados a tomar también, no hay prueba ninguna. Al final, y quedaría todo impune, malos tratos, torturas, todo, malas prácticas, todo quedaría, y el poder de las autoridades crecería inmensamente. De acuerdo a todo lo que hemos podido comentar antes, concluimos que hace falta legislación para poder regular la existencia de derechos y obligaciones con respecto a la memoria. En primer lugar, creemos que sería importante el establecimiento de un derecho al recuerdo. Entendemos que la memoria es un aspecto fundamental en la personalidad del individuo. Entendemos también que este derecho es necesario para evitar posibles malos tratos por parte de la administración a individuos, como por ejemplo en el caso de una persona que ha sido detenida y que después es forzada a tomar este medicamento. Y a la vez consideramos que desde un punto de vista social es relevante proteger el recuerdo para mantener la conciencia sobre ciertos delitos. En este sentido, también creemos que no es pertinente un derecho al olvido, ya que se podrían dar circunstancias en las que una persona decide tomar este medicamento para reducir las consecuencias jurídicas que puede llegar a tener un acto, ¿no? Ya sea un violador que después se toma el medicamento para no poder ser enjuiciado, o un testigo que se toma el medicamento para no tener que acudir a juicio. En este sentido también diríamos que sería relevante el establecimiento de una obligación al recuerdo, es decir, que en todos aquellos casos en los que el recordar pueda tener consecuencias jurídicas, el tomarse el medicamento debería ser castigado de alguna forma, además de que se debería intentar ignorar desde un punto de vista jurídico que la persona ha tomado el medicamento como tal.